Universidad Autónoma de Santo Domingo, Seminario de Investigación de Agrimensura, tema norma APA, profesor Gregorio Rosario Michel, sustentante Román Amaury González Félix. Referencia de una cita a la forma de la norma APA. Cita textual corta, tiene menos de 40 palabras, se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Citar un texto corta énfasis en el contenido de la cita va en primer lugar, entrecomillado, y al final, entre paréntesis, el autor o autores, en el año y la página, por ejemplo, la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo es la acción explícita más importante en la configuración modal de la familia chilena, entre comillas. Entre paréntesis, Muñoz, Reyes, Carburrubia y Osorio, 1991, página 29. Cierro el paréntesis. ¿Qué debo de no incluir? ¿Qué no debo incluir? Cita textual corta, énfasis en el autor. Se anota primero el apellido del autor, seguido del año, entre paréntesis la contextualización de la cita de comillas y finalmente entre paréntesis también la página donde se tomó la cita, por ejemplo. Norma APA. Formato de norma APA. El tamaño de papel que la configuración de la norma APA, el tamaño de la hoja estándar que se utiliza es el tamaño carta, que mide 8.5 pulgadas de ancho y 11 pulgadas de alto, aproximadamente 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Este tamaño es más común en Estados Unidos y algunos otros países para la presentación de trabajos académicos y documentos profesionales. Los márgenes con la norma APA serán el mismo para todos los lados, de 2.5 centímetros, o sea, 1 pulgada para el margen superior, inferior, derecho e izquierdo. Se debe utilizar un tipo de letra legible y profesional en todos los documentos académicos. La fuente común es Times New Roman, debido a su claridad y fácil lectura. En la séptima versión de estas normas se establecieron nuevas opciones. Arial con 11 puntos, Times New Roman con 12 puntos, Georgia con 11 puntos, Colibri con 11 puntos, Lucía Sound Unicode con 10 puntos, Computer Modem con 10 puntos. ¿Cuáles son los elementos de la norma APA? Autor del trabajo, año de publicación, título del documento, nombre de la fuente, volumen, rango de páginas, DOI o enlace web. Ordenación de la lista de referencia. El listado de referencias se ordena alfabéticamente por el apellido de los autores de los trabajos descritos. El apellido va en primer lugar, seguido de la coma y de la inicial del nombre. Acá inicial seguirá el punto. La orden alfabética de la fuente menciona el autor como anónimo, solo en el trabajo atribuye anónimo. American Psychology Association 2020, página 289. Consulte como cito el recurso de anónimo o sin el autor, indicando el estilo APA para obtener más información. Si el autor es desconocido, mueva el título de la obra a la posición del autor, seguido del punto, antes de la fecha de publicación. APA 2020, página 289. Ordene alfabéticamente las referencias por la primera palabra significativa del título, es decir, ignore las palabras A, N, I, D. El comienzo del título. APA 2020, página 306. Si el autor publicó más de una obra en este año, consulte cómo puede citar 2 o más recursos del mismo autor que se publicaron en el mismo año al estilo APA para obtener información. Por ejemplo, ordenar por el año.
ordene una lista de 2 o más obras del mismo autor en diferentes años cronológicamente, según el año de publicación, con la obra más antigua del primero, American Psychology Association 2020 304, por ejemplo, incluya una obra publicada en el 2009, antes de una obra publicada en el 2012, y que en el 2009 es la entrada anterior. Si al menos una de varias obras del mismo autor fue coescrita por otros autores, la entrada de un solo autor precede la entrada de varios autores. APA 2020, página 305. Referencias con más de un autor. Esta información ha sido actualizada en la 7ª edición de la norma APA. Antes de citar todos los autores en la primera cita del texto y resumido en la siguiente cita, en la versión actualizada de la norma APA, a partir de 3 autores, vamos siempre a abreviar utilizando la palabra et luego del nombre del primer autor, al menos hacerlo que ambigüedad, suponiendo que los autores sean Sánchez, Ferreira, Hermosillo y Minyan y Palin. Por primera vez en el texto, Sánchez et al. 2018. Demás veces, Sánchez et al. 2018. ¿Cuándo incluir número de páginas en las referencias? Según el formato APA, siempre que se cite una fuente debe de incluirse el número de páginas en la cita del texto, no incluir el número de páginas cuando se refiere a obra en su conjunto. Por ejemplo, un libro completo o un artículo de una revista. Si tu fuente no tiene número de páginas, puedes utilizar el localizador alternativo como una marca temporal en el título del capítulo o número del párrafo donde encontrar dicha información. Ejemplo de referencias bibliográficas: tesis o disertaciones, Martínez, Raven, J.G.T. 2011, propuesta de metodología para la implementación de filosofía. Lean la construcción esbelta, el proyecto de construcción de tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia. Página web. Para citar una página web, lo hacemos de la siguiente manera: Riera M, 20 de enero del 2020, la fecha cuando se vio, cancelar hipoteca o invertir, comentario del foro de línea. ¿Cómo citar un artículo? Sánchez C, 11 de febrero del 2020, ejemplos de referencias bibliográficas, APA 7ª edición. Leyes y documentos legales. Se escribe ley, el número de la ley, la fecha por el cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y maternidad, 26 de julio del 2006. Entrevista. Si la entrevista es recuperable, entonces deberás elegir el formato, que puede ser una entrevista disponible en un archivo de video de YouTube, en una página web o en un podcast, por ejemplo. Si es Wikipedia, Olimpiada de Ajedrez de 1939, 23 de septiembre del 2019, Wikipedia. Se pone el link de Wikipedia completo. Informes y reportes. Organización Cooperativa de Desarrollo Económico 2020, la dinámica de la Organización de África 2020, Africa Policy, mapeando una nueva geografía urbana, estudio de África Occidental, editorial OECD, y este es el link, la URL. Archivo de PDF, se escribe Rodríguez R, los apellidos, luego la fecha y una guía de cómo combatir el bullying, archivo PDF, y se da la URL. Publicación en Facebook, por ejemplo, debemos de citar de la siguiente manera: Gate Build,
Bill Gates, 24 de abril del 2019. Una de las mejores intervenciones que podemos hacer en la vida de un niño son las vacunas. Cada dólar gastado, Facebook y el link de Facebook que utilizaron. Un podcast. Para citar un podcast, colocamos el apellido, luego la inicial del nombre, el anfitrión, el nombre del anfitrión, la fecha del presente cuando vimos el video, y para los emprendedores podcast Spotify, el link que utilizamos de Spotify para poder ver el podcast, video de YouTube, canal Redma, 19 de septiembre del 2017, Antanas Marcus en confesiones de archivo de video y el link de YouTube. Si es un Twitter, Obama B o Barack Obama, 12 de enero del 2016. Real opportunity requires every American to get to education and training the need and land good. Gracias.